enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a hablar sobre la focalización del subsidio al diésel. Un proceso trunco está suspendido para el transporte hasta que el diálogo arroje resultados y, entre tanto, hay resultados aceptables sobre la reducción del déficit fiscal y el aumento de las ventas. Es el sector privado quien está asumiendo un rol protagonista en la economía. Además, nos acompañará Fernando Villavicencio, periodista y activista político. Decenas de denuncias sobre el sector estratégico del petróleo presentadas a Fiscalía en los últimos años. ¿Qué destino han tenido? ¿Qué aportan las auditorías contratadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD? ¿Por qué no ha recuperado el Estado los dineros del festín de coimas y sobreprecios? Lo vamos a analizar. Y también estará Jorge Alvear, el jurista constitucionalista, para hablar sobre la cooperación de Naciones Unidas contra la corrupción. ¿Cómo debe concretarse la lucha contra la impunidad? El órgano competente es la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, el UNODC. La justicia ecuatoriana no recupera lo robado en coimas y sobreprecios. ¿A qué tiene derecho el Ecuador según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción? El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante una cadena nacional, explicó la posición del gobierno frente a la situación política de Venezuela y la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial hasta el 2025. Maduro toma posesión hoy tras unas elecciones donde no participó la oposición. Ecuador ha expresado en varias oportunidades, pero siempre en los foros adecuados, que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente, mediante el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos, con respeto irrestricto a los derechos y siempre con amplias garantías para la observación internacional. Por ello, y por haber señalado reparos en temas de derechos humanos respecto a las causas de la gran inmigración venezolana, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, por compartir territorio, empleo, educación y salud, recibimos gratuitamente injurias vertidas por una autoridad oficial que nos llevaron a retirar a nuestro embajador de Caracas. La protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, no es una intervención en asuntos internos de otros países. Por todo ello, hemos decidido como gobierno no enviar delegación oficial para el evento de asunción del mando del 10 de enero. Solo los venezolanos, vuelvo a reiterar, pueden resolver sus desencuentros históricos. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Brillaba por su ausencia el pronunciamiento del Ecuador, que debe ser independiente y soberano. Independiente del Grupo de Lima, alineado con la línea Trump, e independiente también del dictador Maduro, así como es independiente del Grupo ALBA, subalterno de Caracas, y como tiene que ser de la sangrienta dictadura del comandante Ortega en Nicaragua. El Ecuador debe ser leal a sí mismo, a los principios que incluso ha aportado a la comunidad internacional, como los de la doctrina Roldós, contra las dictaduras militares violadoras de los derechos humanos. La lealtad del mandatario elegido por el pueblo solo debe ser al pueblo que lo eligió, no a dictaduras de izquierda que han saqueado el continente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al anunciar la liberalización de precios de las gasolinas y la focalización del subsidio al diésel, también informó de buenas noticias en reducción de déficit fiscal y aumento de ventas. Veamos. Algunos datos de las decisiones que estamos tomando y por qué son positivas estas decisiones. Dijimos que uno de los grandes desequilibrios era el fiscal y justamente lo estamos corrigiendo y esta es una buena noticia para el país. Al finalizar el año terminamos con cerca de 3.300 millones de déficit
frente a los 6.000 millones aproximadamente que terminamos en el año 2017. Esto es bueno para el país porque quiere decir que estamos tomando las decisiones correctas. Y en términos de reactivación económica, ya estamos viendo algunos resultados positivos. Siempre vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo mayor en beneficio del ciudadano. Pero si comparamos las cifras de ventas acumuladas hasta el mes de noviembre, vemos cerca de 10.000 millones más de ventas entre enero-noviembre de 2018 frente a enero-noviembre del 2017, un incremento aproximadamente promedio del 6-7%. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. ¿El comercio y la industria están viendo buenos resultados en ventas? Mire, yo quisiera referirme a lo que mencionó el ministro Martínez. Y si bien es cierto que el déficit fiscal ha bajado a un orden de 3.000 o 3.300 millones de dólares, el sacrificio se ha visto reflejado básicamente en el gasto de inversión, porque si hacemos un análisis, el gasto corriente sube desde enero a noviembre del 2017 a enero a noviembre del 2018. No sé si le puedo mostrar un cuadro acá. Entonces, si vemos, el gasto corriente incrementa de 13.790 millones a 14.800 millones. Sí, es una buena noticia que se está bajando el déficit fiscal, pero no se está atacando el problema estructural que tiene este gobierno, que es el exceso de gasto corriente. Sigue gastando alrededor de 18.000 millones de dólares y apenas se recaudan alrededor de 15 millones de dólares por tributos. Hablando acerca de las ventas, a mí me gustaría demostrarle otro cuadro, porque yo creo que debemos ser objetivos y analizar las ventas no petroleras. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo? Le voy a mostrar otro cuadro, Alfredo. Mire lo que sucede. De enero a noviembre del 2017, si comparamos enero a noviembre del 2018, las ventas crecen en apenas 4,7%. Y si comparamos contra los últimos 8 años, el crecimiento es inferior a todos los años con excepción al 2015. Y este es un dato preocupante. Una economía que no crece mínimo al 5%, no saca a su población de la pobreza, y las ventas que no crecen al doble del crecimiento de la economía, tampoco van a solucionar los problemas del país y no van a permitir que el sector productivo pueda sacar adelante, o sea, el motor del desarrollo de la economía. Y le voy a enseñar otro cuadro que es el más preocupante a mi manera de ver las cosas. Y mire lo que sucede el año pasado, Alfredo. Si comparamos a noviembre, las ventas de noviembre del 2017 contra las ventas de noviembre del 2018, bajan en un 2,3%. Y esto es sumamente grave, Alfredo, porque noviembre es el mes de mayores ventas de las empresas y es el mes de mayor consumo en el país. Entonces, la situación es mucho más preocupante de lo que menciona el ministro Martínez en estos momentos. No existe una reactivación del sector productivo, no estamos trabajando en la competitividad, en bajar los costos del sector productivo. Están tomando ciertas medidas que son buenas, pero tienen que entrar dentro de un conjunto de medidas que se toman para sacar al país adelante. Ahora, el shock no solo puede ir para el ciudadano y para el empresario. Respecto al déficit fiscal, usted señaló lo concerniente a egresos, pero sobre ingresos también hay un problema. En 2019 se reducirá ese déficit sin el ingreso adicional del 2018 de la remisión de deudas y sin un ingreso de 1.000 millones por concesiones de obras públicas que no se han concretado, que no se concreta. Mire, el próximo año se complica aún más, porque este año la economía ni siquiera crece al mismo nivel que el índice de natalidad. El próximo año se siguen tomando medidas, sigue bajando el consumo y yo no veo que la economía ni siquiera pueda llegar a un punto, a crecer en un punto. Se mantiene el gasto corriente, se mantiene el gasto de salarios, de acuerdo a la Proforma General del Estado, en alrededor de 9.600 millones de dólares. Entonces, la economía se puede complicar aún más.
y no se están tomando las medidas adecuadas pensando a mediano plazo por medio de un plan económico organizado con un cronograma para poder sacar la economía del país a mediano plazo. Entonces, no, el próximo año tampoco vemos que se soluciona el problema, porque además no se tomaron en cuenta el próximo otros año gastos, sería este y con año, un servicio anual de no menor de 3,000, este año, perdón, Alfredo, claro. Y con un servicio anual que se va a tener que pagar de alrededor de 3,000 millones de dólares. Entonces, la economía se sigue complicando, no se toman las medidas que se deben tomar para reactivar al aparato productivo, Alfredo. Ahora, en el equipo económico del gobierno, actualmente sobresalen, a diferencia del inicio, por su vinculación al sector empresarial privado, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez y el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana. Este entorno amigable del gobierno con el sector empresarial, sector al que el presidente Correa acosaba selectivamente, porque había algunos favoritos, está dando ya resultados a la decisión presidencial de que el sector privado asuma rol protagonista en la economía nacional. Mire, en el ámbito, en materia comercial, de relaciones exteriores, se está haciendo un buen trabajo. Yo creo que el ministro Campana es muy proactivo, trabaja con el objetivo de abrir mercados, firmó el acuerdo de la EFTA, el Ecuador espero que este año pueda entrar como miembro asociado de la Alianza del Pacífico. En este año se mantendrá una reunión del Comité de Inversión y Comercio en el Ecuador con los Estados Unidos para poder entablar un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos. En ese ámbito trabaja bien el ministro Campana, está trabajando para eliminar ciertas trabas dentro del Ministerio de Comercio y dentro del Ministerio de Industrias para poder agilitar o facilitar el comercio y la inversión. Y esto está muy bien. Sin embargo, en el ámbito económico, y aún no hemos podido reunirnos con el vicepresidente para topar el tema de competitividad. En este país tenemos serios problemas porque tenemos los costos de producción más altos de la región. Pagamos impuestos que no existen en la región. Ahora tenemos otros problemas también porque seguramente se eliminarán subsidios que afectarán a ciertos sectores que exportan alrededor del 38% de lo que se va del país, de las exportaciones no petroleras. Entonces, no existe una coordinación, me parece, y me parece que esto puede ser una crítica constructiva, entre las aspiraciones y el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y la política económica, que tiene que trabajar también para solventar los problemas de competitividad en este país. Y eso implica que tenemos que ir desmontando los impuestos creados durante los últimos 10 años y las trabas creadas durante los últimos 10 años. Los cambios en normativa, Alfredo, 4.500 cambios en normativas, 3.500 afectando las importaciones. Entonces, hay mucho por hacer. Sin embargo, a ratos percibimos una falta de coordinación y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ayudar y a poner el hombro en materia de productividad, de generación de empleo y en el fortalecimiento de la dolarización. Ahora, sin embargo, del sector privado usualmente solo se ve a los grandes contribuyentes como factor de influencia en las decisiones del gobierno. Así, por ejemplo, en la eliminación del subsidio al diésel, en el primer decreto solo se difería la medida para atuneros y camaroneros. Pero en el segundo decreto se incluyó a transportistas de carga, de pasajeros y de escolares. ¿Todos deben ser influyentes en el sector privado, pelucones y transportistas? Mire, Alfredo, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que ser dirigidos a los más pobres o al sector productivo que puede generar divisas y que puede generar fuentes de empleo de una manera temporal. Nosotros no estamos de acuerdo en mantener los subsidios. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado cómo se desmontan. El gobierno ha tenido 6 meses para buscar la tecnología adecuada para no tener que compensar a los transportistas, para por medio de tecnologías que existen en el mundo y en otros países poder surtirles con mejor precio en las bombas de gasolina. Tampoco ha coordinado con los distribuidores de combustible que ahora ya están reclamando.
Lo que le quiero decir es que no se ha planificado bien el desmontaje de los subsidios, porque tiene que ir poco a poco o tiene que ser bien focalizado. Mire, en el caso del sector de la pesca, si un sector está exportando una buena cantidad de dinero, está generando fuentes de trabajo, está trayendo divisas, dólares al Ecuador, bueno, está bien que se desmonten los subsidios, pero yo creo que se debe también devolverles la competitividad de alguna otra manera, eliminando impuestos como el impuesto de salida de divisas, la carga arancelaria, la tramitología que existe en el país, facilitándoles la manera de hacer negocios. Pero usted no puede ir a afectar a una industria que está funcionando bien y que poco a poco esa flota puede salir del país sin una adecuada planificación. Y mire lo que sucede también con el precio del diésel. Ahora que se ve hablando de impuestos, se ve hablando de tocar al IVA, el impuesto más rendidor. ¿Qué conviene para mejorar las ventas y reactivar la economía? ¿Un alza o una baja del IVA? Mire, en este momento acabamos de demostrar las cifras de las ventas, que no crecen en el país. La única manera de reactivar una economía es por medio del consumo en este momento o por medio de la inversión extranjera o la inversión en general. Entonces, usted no le puede dar otro golpe al consumo subiendo 2 puntos de IVA. Esa no es la solución en este momento. Está bien pensar en el equilibrio fiscal y yo creo que el gobierno puede ser muchísimo más agresivo en bajar el gasto. Sin embargo, si es que las ventas no crecen, si es que está pasando por un periodo de recesión, no puede afectar al consumo quitándole 2 puntos más de poder adquisitivo en la mayoría de productos al ciudadano ecuatoriano. No es el momento de hacerlo, Alfredo. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Villavicencio, periodista y activista político. Los proyectos emblemáticos auditados por el PNUD que fueron denunciados a la Fiscalía años atrás, algunas indagaciones previas que no terminaron y los juicios que han terminado en sentencia no recuperan lo robado en coimas y sobreprecios. En pocos minutos volvemos con eso. No se vayan. El gobierno informó los resultados de auditorías contratadas por el PNUD de la ONU a 5 proyectos estratégicos del anterior régimen. Sobreprecio de 2.500 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas, en la terminal marítimo Monteverde, en la planta de gas natural en El Oro, en la refinería del Pacífico y Producto Pascuales Cuenca. 2.500 millones. Fernando Villavicencio, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Estefi. Buenos días también. El presidente dice que con toda esa documentación que ha recibido de las auditorías está presentando una denuncia a la Fiscalía General del Estado para que no quede en la impunidad. Pero ya hay denuncias e informes desde hace años, además con responsabilidad penal de Contraloría. Usted mismo ha denunciado algunos de estos casos. ¿Qué ha pasado con todas esas denuncias anteriores? Es muy doloroso tener la razón cuando estamos hablando de un despojo global de 70.000 millones de dólares durante el correato y en este caso específico de los 5 proyectos de sobreprecios que superan los 2.500 millones de dólares. Y también es preocupante y doloroso que el gobierno se haya tomado 2 años para llegar a conclusiones que en varios de mis reportajes e investigaciones lo he venido advirtiendo, hasta gritando, Estefi. Si podemos ver en este libro, publicado el año 2009, está prácticamente una alerta de lo que no se debía hacer en el sector petrolero. No se debía construir, impulsar el proyecto de refinería del Pacífico porque no tenía sustento técnico, económico. No se debía impulsar el proyecto de la planta de gas como se hizo y en los términos que se hizo. El proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas no era el mejor.
Es claro, decir, pero no solo que se advirtió, sino alertas. que se presentaron, Fernando, algunas denuncias. Y por eso pregunto, con esa experiencia con la que usted ha tenido, ¿cabe hoy que el gobierno se niegue a crear una comisión internacional para tener ayuda de fiscales internacionales, de expertos en estos temas para recuperar lo robado y alegar pues la soberanía del país, o decir que ya estamos trabajando con estas auditorías, por ejemplo, en estos 5 proyectos estratégicos, que no es comparable? ¿Cabe hoy esa resistencia? Mire, yo he entregado desde el año 2008, Steffi, aquí en su programa he advertido, he entregado al Contralor, en el caso de Refinería Esmeraldas, 200 contratos. Advertí el año 2015 y 2016 la existencia de 2.200 millones de dólares gastados en este proyecto fallido de repotenciación de refinería. A raíz de esta denuncia, la Contraloría emitió 30 informes con responsabilidad penal, Steffi, ecuatorianos. 8 informes con responsabilidad penal solo contra la fiscalizadora Worley Parsons. Hablo de la fiscalizadora de Esmeraldas y la misma fiscalizadora de Refinería del Pacífico. Estos informes de Contraloría fueron a la Fiscalía General del Estado a manos de Galo Chiriboga y Carlos Vaca y están en un congelador. No hay fuerza humana capaz de disparar esos procesos judiciales porque hay poderosos bufetes de abogados que están defendiendo a Worley Parsons. ¿Quién es Worley Parsons, Steffi? El país tiene que saber. Es la principal responsable que he identificado en mis investigaciones y que coincide con los resultados de estas 5 investigaciones. Worley Parsons fue la empresa que fiscalizó Refinería del Pacífico y Refinería de Esmeraldas. Ahora, pero muchas operó de estas aquí. conclusiones, incluso los temas de los que usted se refiere, de la auditoría, ya sabíamos, ya se denunciaron. En el caso de la Refinería del Pacífico, ahora el presidente está hablando de estos 1.500 millones de dólares en la refinería que están allí abandonados, dijo, pero esto se advirtió. Han pasado ya 8 años, 1.600 millones de dólares. En ese caso no hay refinería. Lo que hoy se sabe es que no tenían avanzada ni la ingeniería básica, no había financiamiento, no había diseños, pero eso sí, corrieron a firmar los contratos para el movimiento de tierras. Y por eso pregunto, hoy que han pasado los años, ¿quiénes se beneficiaron? Porque Odebrecht también reconoció el pago de coimas ahí, por eso se supo, y hay sentencias, pero no fue condenada a devolver los sobreprecios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eso ya se perdió? Mire, Steffi, en este documento se comprueba que el proyecto de Refinería del Pacífico fue impuesto por Hugo Chávez Frías. ¿Quién firma este documento de 2007? Nelson Martínez, que acaba de fallecer en una cárcel por corrupto en Venezuela. Ellos impusieron, las 2 empresas que están aquí, KBC y SK, fueron impuestas por Venezuela para hacer los estudios en Refinería del Pacífico, y las mismas empresas pasaron a hacer la repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Como usted acaba de referir, el caso de Refinería del Pacífico no podemos hablar de 23% de sobreprecio. El 100% es un sobreprecio. Es una estafa de 1.500 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. El Estado venezolano, a través de PDVSA, apenas gastó 200 millones de dólares de los 1.500 millones. Hay evidencias, yo le he enviado documentos, Steffi, y he publicado en mi portal de que no podía contratarse la remoción de tierras con Odebrecht por 300 millones y menos aún el acueducto La Esperanza, pero fue Jorge Glass en el directorio de Refinería del Pacífico junto a los venezolanos, entre otros que acabo de señalar, quienes impusieron este proyecto ofreciendo a Odebrecht. Claro, ya habían recibido 7 millones de dólares de coimas de parte de Conceizao Santos Filo. Es decir, estos son los elementos graves. Ahí están los informes, ahí está la investigación, y sin embargo la Fiscalía está muda y silente. ¿Por qué? Todo está podrido, Steffi. El Estado ecuatoriano está corroído por la corrupción. El país tiene que sacudirse. Ahora, y ahora viene un proceso de selección de fiscal. Ahora, en ese caso, en el tema de la Refinería del Pacífico, en la Refinería de Esmeraldas, el presidente habló de que costó 2.230 millones de dólares cuando el costo inicial fue de 754, un tema que también se lo denunció en su momento. Pero lo peor es que el presidente Moreno dice que no sirvió para nada esa reparación. O sea, ¿dónde estamos? No se trata solamente de tener 30 juicios, algunas sentencias, 4 o 5 huidos y 3 presos, sino que avance esta tarea de recuperar lo robado. ¿Se ha recuperado lo robado? Ni un centavo
partido por la mitad. En el caso de Refinería Esmeraldas, el proyecto empezó costando 187 millones de dólares el año 2007. Tenía que hacerse con la compañía Sumitomo Chiyoda, pero llegó un decreto de emergencia del presidente Correa, impuso a la Marina en Petroecuador y contrataron a dedo con estas compañías. Yo no sé de dónde saca el PNUD o las empresas 754 millones. Yo le enviaba a usted el documento donde el máximo costo debía ser el año 2009 355 millones de dólares. Sin embargo, se han gastado 2.300 millones de dólares y la refinería hoy sigue produciendo el 40% de residuo y generando gasolinas con 1.400 partes por millón de azufre. Por ahí escucho a algunos correístas que dicen, pero no explota la refinería. No, señores, las plantas están generando al 82%, FCC al 90% y reitero, produciendo gasolinas contaminantes. Los informes están ahí en la Fiscalía General del Estado. Y no pasa nada porque hay presiones. Mire lo que acaba de pasar, Steffi, cuando la Fiscalía me acaba de sacar, de excluir del más grande caso de corrupción como es Petrochina. Pero expliquemos por presiones eso, porque de gente con del gobierno. Petrochina, por ejemplo, que no está dentro de estos 5 proyectos que estamos hablando sobre las auditorías, ya hay un informe de un perito de Petrochina contratada por Fiscalía que concluye cuál fue el perjuicio al Estado. ¿Qué pasa ahí? Mire, 4 días después de que le solicito a la fiscal general que llame a declarar a uno de los investigados principales en el caso Petrochina, el zar del petróleo, Enrique Cadena Marín, que está paseándose en San Borondón, que no quiere dar la cara a la fiscalía, que ya no puede ingresar a los Estados Unidos. 4 días después de esta petición, la fiscal decide sacarme del proceso. Y justo en momentos en que ya se entrega un peritaje, yo no puedo revelar el contenido del peritaje, pero quiero que sepan, ecuatorianos, que lo que acaba de presentar el perito es mucho más grave que la denuncia que yo he realizado durante 10 años. Yo he hablado de que el caso Petrochina, que es el pago de la deuda china con petróleo descontado, bordea los 2.000 millones de dólares de pérdida para el Estado ecuatoriano. Pues de lo que yo sé, el informe del peritaje coincide en eso y en mucho más. Por eso yo le exijo el día de hoy, le exijo a la Fiscalía General del Estado, porque ya es hora de parar con este monumento de impunidad. Inicie la acusación particular, la acción penal. Llame a juicio a Rafael Correa, a los exministros de Finanzas, exministros de Hidrocarburos y a Enrique Cadena Marín. La fiscal general tiene todas las evidencias. Ahora, el problema tiene es los que documentos más allá de Panama de todas Papers y otros. las denuncias, el problema es que más allá de todas estas denuncias que sí se han podido dar a conocer en los últimos años, es que se mantienen en eso, en explotar los casos, que hay estas denuncias, pero el problema es que no se recupera lo robado. Y ahí lo que pasa es que entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos? Esos 650 millones que ahora dicen las auditorías que se necesitan, encima más de lo que ya se pagó, que se necesitan para poder reparar los proyectos. Entonces, ¿quién va a pagar esos platos rotos? Ahí tienen 2 opciones que están claritas, el señor Cuesta está planteando, es decir, con la cifra que se acaba de dar, no son 2.500 millones nomás, si tenemos que gastar y el Estado tiene que hacerlo, 650 millones más para volver operativos estos proyectos, estamos hablando de 3.150 millones y sin contar el lucro cesante, Steffi, porque debía estar ya operando una refinería del Pacífico, debía estar operando bien la refinería de Esmeraldas. Ahora el gobierno, ¿cuál es la opción que tiene el gobierno? Quieren a través de esta desgracia entregar el poliducto Pascuales Cuenca y la terminal de almacenamiento de Monteverde al capital privado. Y yo, de lo que puedo advertir, no existe ley. Pero aquí, Steffi, yo quiero enfatizar algo. Hay un nivel de impunidad que atraviesa todo el Estado. Todo está podrido. Por ejemplo, voy a revelar esto. ¿Cómo el Procurador General del Estado puede acusar en el tema refinería de Esmeraldas a la compañía fiscalizadora Worley Parsons si fue él? Como pruebo con documentos, Íñigo Salvador, quien entregó informe favorable para contratar con la compañía
Worley Parsons Azul. Bueno, y por Aquí todos están. estos temas que han sido investigados también es que se hace eco la necesidad de acudir a una comisión internacional independiente para que casos como estos no queden en la impunidad. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Por ahora, Fernando Villavicencio, gracias por haber venido a Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Tenemos que ir a una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Jorge Alvear, jurista, para hablar sobre esta Comisión Internacional de Expertos de Naciones Unidas contra la Impunidad. Debe concretarse en recuperar lo robado mientras se toman medidas económicas para que el pueblo pague el costo de coimas y sobreprecios. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos con eso. La ministra del Interior, María Paula Romo, ayer en Contacto Directo, acerca de la cooperación de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, afirmó lo siguiente. Escuchemos. La Convención de Naciones Unidas. Esta convención no establece ningún mecanismo específico. Esta convención habla de la necesidad de que los países trabajen en prevenir, detectar, sancionar y evitar que se repitan actos de corrupción, pero también reconoce que cada uno de los países tiene la posibilidad de diseñar los mecanismos. Insisto, el gobierno no está cerrado a buscar nuevos mecanismos, pero lo que se ha presentado en estos días constituye una prueba más de que se ha cumplido esa oferta de campaña y sobre todo esa demanda del país en contra de la impunidad. Jorge Alvear, jurista, columnista del Universo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Desde la transmisión del mando han transcurrido 19 meses y en la lucha contra la corrupción solo ha habido una sentencia nueva que no está en firme, sino en suspenso para casación, la del caso Glass-Odebrecht. La ciudadanía pregunta, ¿se ha cumplido con sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, como ordenó la consulta popular? Está a la vista que no se ha cumplido y se precisa definitivamente ayuda internacional, aprovechando las experiencias que han tenido en esta materia algunos países. El caso de Guatemala, que ya se mencionó aquí, Brasil, recientemente Argentina acaba de dictar una ley del arrepentido, donde se incluyen mecanismos muy importantes para poder recuperar los dineros atracados a los fondos públicos de los distintos países que han sido víctimas de estas organizaciones delincuenciales transnacionales. Y eso es lo que obliga a la cooperación, a requerir la cooperación internacional, porque no estamos hablando de una delincuencia común, rutinaria o consuetudinaria, no, estamos hablando de una nueva forma del crimen que ha tomado la ayuda de sistemas tecnológicos y del sistema bancario internacional. Por eso es importante hacer el seguimiento de la ruta del dinero, porque la contrapartida de una coima es siempre el sobreprecio y la forma de establecer cuál fue la coima es haciendo el seguimiento contable a las empresas que pagaron coimas. Y en eso es necesario hacer el seguimiento del dinero dentro del Estado o fuera del Estado. Para hacerlo fuera del Estado hay necesidad de la colaboración internacional. Ahora, en pleno estallido del caso de la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas, hace 2 años, fue que Lenín Moreno ofreció una cirugía mayor contra la corrupción, en lugar de la denuncia que habían presentado un año antes al fiscal Galo Chiriboga, Jorge Glass y Alexis Mera, advirtiendo Glass y Mera que no había implicados de Alianza País. La auditoría de 3 firmas internacionales contratadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a 5 proyectos petroleros emblemáticos gestionados, ¿es jurídicamente vinculante para Fiscalía o solo indicativa para salvar lo gastado por parte del Ministerio? Bueno, la Fiscalía tiene la obligación de tomar conocimiento de la noticia crímenes. Si hay una denuncia, sea de una institución como la Contraloría o de una denuncia de un ciudadano, como es el caso del señor Villavicencio, la
Fiscalía tiene la obligación de entrar a investigar y a establecer responsabilidades si hubieren. Pero era una denuncia del presidente, pero que ya había sido presentada antes. Esto lo que hace es complementarla desde el punto de vista técnico, contable. Pues sí. El problema está en que, según he visto en las noticias, la Fiscalía se ha declarado impotente para hacer las investigaciones y procesar por falta de personal adecuado. Y es de entender, porque lo que estamos viviendo es una forma de crimen organizado para el cual las instituciones del Estado no están preparadas, las instituciones de persecución de los delitos. En efecto, y ocurre que el gobierno le presenta una nueva denuncia sobre lo que ya está denunciado y al mismo tiempo le rebaja el presupuesto. Ese es el ajuste, parte del ajuste del déficit fiscal. Ahora, volviendo al asunto internacional. La ONU cuenta con decenas de agencias especializadas para cumplir los diferentes tratados y convenciones internacionales. Desde la de propiedad intelectual hasta la de alimentos y agricultura, pasando por la del niño. La UNODC es la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para luchar contra la impunidad. No es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es la UNODC. Pero partiendo, digamos, de esta realidad, desde este punto de vista técnico, ¿el Ecuador tiene algún acuerdo específico con Naciones Unidas para luchar contra la impunidad con el órgano competente? Absolutamente, no conozco. Lo que hay una convención de los países miembros de las Naciones Unidas en distintas convenciones para comprometer su colaboración en la lucha contra la impunidad, contra la corrupción organizada, transnacional, etc. En estos casos, el caso CICIG de Guatemala es un caso emblemático de lucha contra la corrupción. No existe otro modelo, otra experiencia. Y pese a los excesos que han alegado en contra de esta organización internacional, es importante señalar que la CICIG no es fiscal, no es juez, es simplemente un órgano de apoyo tecnológico para poder procesar los crímenes que representan un gran impacto social, como es la delincuencia organizada, incrustada en un estado como el de Guatemala, que tiene las similares características del Ecuador, donde los partidos políticos, en alianzas con determinados empresarios, se han hecho en forma ilícita de los recursos del Estado. Y eso es lo que hay que tomar como experiencia, la de Guatemala. Claro, esta experiencia es una experiencia de 12 años. De 12 años, claro. Pero resulta que la experiencia no solo es haber obtenido resultados, enjuiciamientos, sentencias, sino también en que la administración de justicia se fortaleció, porque era una administración de justicia secuestrada por el crimen organizado, como ha sido la del Ecuador, a la que se le metió la mano. Pero esa administración de justicia del Ecuador estamos viendo que todavía está en manos de la metida de mano. Entonces se necesita obviamente de este refuerzo internacional para que para futuro se fortalezca la función del Estado, la función judicial. Definitivamente. El caso de Guatemala, la Fiscalía fue fortalecida con departamentos especializados para luchar contra la impunidad y contra la delincuencia organizada. Tienen un fiscal especial dirigiendo cada uno de estos departamentos. Algo que desconozco si en la Fiscalía ecuatoriana se está intentando instrumentar. Yo veo que es bastante difícil que se logre. Bueno, Chiriboga la organizó fue para que investigue crímenes contra las personas, con peritos forenses extranjeros, pero nada que ver con esto. Entonces ese es un asunto que está pendiente y que solo puede ser reforzado de esa manera. Pero actualmente hay muchas personas que hablan mal de la CICIG, que dicen que es un peligro, que en Ecuador no se debe hacer lo mismo. Pero ¿quiénes son los que dicen eso? La CICIG ha funcionado tan bien que el mismo actual presidente, que fue el que estuvo a favor inicialmente, ahora ha sido enjuiciado por la CICIG.
Ese es el problema. Así es, así es. En la medida en que el presidente Morales no fue tocado a través de su hijo y de su hermano, y personalmente, pues ya cambió su óptica respecto de la CICIG. Pero la CICIG ha dicho que no puede hacer diferencias entre poderosos y ciudadanos comunes. La ley es para todos, hay que aplicar la ley. Para eso están los controles propios de un proceso, en el caso de la Fiscalía y de los jueces. Como repito, la CICIG no es un organismo que administra justicia, simplemente es un organismo que asesora para mejorar las prácticas de investigación y que los procesos lleguen a buen resultado. Y la evidencia está en esos 800 personas que han sido juzgadas, de las cuales ya hay 350 condenadas. Se pudo haber cometido algún exceso, pero no de la CICIG, tal vez de la judicatura, tal vez del fiscal, pero eso es responsabilidad de las instituciones guatemaltecas. Jorge Elbar, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. Mañana estarán Lenin y Samantha. Contigo, Alfredo, nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes.